Bendiciones, estamos de nuevo con otra de nuestras transmisiones. Agradecemos a quienes ya comienzan a conectarse para ver este video, a quienes lo van a reproducir luego una vez que ya esté subido y cargado tanto en nuestra fanpage como acá en esta red social. Agradecemos a cada una de las personas que se ha estado comunicando con nosotros para hacernos llegar sus consultas, sus inquietudes, sus pedidos de oración incluso, a quienes a través del Messenger nos han estado comentando alguna de las experiencias que han estado atravesando y que algunos continúan viviendo todavía relacionadas con los temas que estamos desarrollando. Nos confirma esto que era el momento de Dios para poder hablar acerca de este tema. Como les decía yo hace algunas transmisiones pasadas, no es sobre lo único que vamos a hablar. Más adelante vamos a estar compartiendo sobre otros temas más que también son de mucho interés. Pero comenzamos con liberación espiritual. Hemos estado hablando acerca de las causas, hemos estado hablando también acerca de los síntomas, de las consecuencias que trae. Le recordamos que sería muy importante para nosotros que usted pudiera comenzar a compartir este video en su propia red y con sus contactos para que ellos también tengan la posibilidad de recibir la palabra, de ser enseñados, de ser ministrados con personas que usted conozca, sean o no de la iglesia, conocidos, familiares, y que usted dice están pasando de verdad por una situación en la que creo que necesitan ser ministrados en el área de liberación. ¿Por qué digo que es importante que usted lo pueda compartir con ellos? Porque cuando la persona no tiene una fe continua en Dios o un conocimiento de la Biblia y de los evangelios, como quienes se están congregando en algún lugar, ante este tipo de inquietudes o de circunstancias terminan cayendo en los lugares menos recomendables, terminan yendo a un curandero, un parapsicólogo, un brujo, asistiendo a alguna sesión espiritista, tratando de encontrar una respuesta a los problemas que están atravesando. Si usted comparte este tipo de transmisiones, vamos a estar ayudando a dos cosas. Una, que puedan acercarse a Dios, quien es realmente la fuente de todo bien y quien nos puede ayudar a superar cualquier tipo de situación y quien tiene todas las respuestas para nuestras inquietudes espirituales. Así es que le doy unos segundos para que usted comience a compartir allí con sus contactos en su Face, a enviar a otros, a comentarles acerca de esta transmisión para que ellos también lo puedan empezar a ver. Tenemos un medio de comunicación. Finalmente ya hemos habilitado un número de teléfono para quienes deseen comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Este es el número, lo voy a decir lento, lo vamos a estar pasando en gráfico después para que usted lo pueda estar leyendo y anotando. Pero ahora, para que ya lo vaya teniendo en cuenta y a partir de este momento usted puede comenzar a enviar su WhatsApp a ese número. Es el más 549 2616 93 91 31 más 549 2616 93 91 31. Ese es el número de WhatsApp que tenemos pura y exclusivamente para quienes se conectan con nosotros a través de esta transmisión de Facebook en vivo. Es decir, que todo WhatsApp, todo mensaje que nos llegue allí, sabremos que se trata de alguna de las personas que ha estado conectada con nosotros observando esta transmisión. De verdad damos gracias a Dios por la repercusión que está teniendo cada palabra que vamos compartiendo, cada administración que Dios nos está permitiendo hacer. Agradecemos los testimonios que nos están haciendo llegar también de personas que están recibiendo libertad, liberación espiritual, que están repitiendo con nosotros las oraciones, renunciando, rompiendo, quebrantando todo aquello que oprimía su vida, y agradecemos y damos toda la gloria y el reconocimiento a Dios porque es Él quien está generando y produciendo todos estos resultados. Hoy vamos a encarar un tema bien interesante. Quería dedicar una transmisión exclusivamente para esto, aunque ya lo mencioné en uno de los programas donde estuvimos hablando acerca de las causas que generan la presencia de espíritus inmundos en personas y en lugares. Pero como este es un tema tan amplio, quería dejarlo para una transmisión y dedicarme exclusivamente a hablar acerca de este tema, y me refiero al espiritismo. ¿Por qué el espiritismo? Porque a través de los años que llevo enseñando y ministrando liberación, he descubierto que el espiritismo es una de las ataduras más fuertes en la persona, incluso mucho más le diría que la hechicería.
¿Por qué? Creo que se debe esa fortaleza, esa ligadura tan difícil, pero no imposible de romper, se debe a que por encima de cualquiera de las otras prácticas el espiritismo involucra las emociones de la persona, involucra los sentimientos, involucra los afectos, porque es a través de los sentimientos, a través de los afectos, cuando la persona vive la experiencia del fallecimiento de un ser querido, bueno, ese dolor, esa tristeza, ese vacío, esa ausencia que queda, si uno no lo lleva hacia Dios y si uno no se deja ministrar en Dios para recibir paz, fortaleza y consuelo, puede llegar a pasar periodos depresivos muy extensos, a desear morir igual que la persona que partió, a tener un vacío que no lo puede consolar de ninguna manera. Y entonces ese vacío ¿a qué lleva? Lleva a no solamente extrañar, a la nostalgia, a la necesidad de comunicarse de alguna manera con esa persona. Y es allí donde, bajadas las defensas emocionales, el enemigo aprovecha para comenzar a llevar a la persona a prácticas que, si las pensara, si las considerara, si entendiera en profundidad en qué se está metiendo, no se involucraría con nada de eso. Y lo he dividido al espiritismo como para poderlo, he clasificado para que lo podamos entender, porque muchas cosas la gente no las relaciona con espiritismo y de verdad que sí tienen toda una relación. Y lo otro es que cuando hablamos de quienes han practicado, han estado envueltos en el espiritismo, la mayoría de la gente dice, bueno, yo no estuve en la Escuela Científica Basilio, que es quizás la más conocida aquí en Argentina como una escuela espiritista. En otros países habrá otras organizaciones religiosas o sectas que incluyen el espiritismo como práctica central de sus ceremonias y rituales. Y alguien dice, bueno, yo no fui a ninguna sesión espiritista, no consulté ningún medium espiritista, no hice el juego de la copa, no hice el tablero Ouija, no hice ninguna de esas cosas, así es que yo espiritismo no he hecho. Pero ahora que vamos a comenzar a explicar un poquito acerca de cuáles son aquellas prácticas que involucran espiritismo, puede que algunos comiencen a decir, no, sí, de verdad, yo pensaba que no, pero sí estuve metido en el espiritismo. Uno es de los que le llamo el espiritismo como culto popular. ¿Por qué le llamo espiritismo como culto popular? Porque no está relacionado con una religión, digamos, organizada. ¿Ves? Son prácticas propias de las personas, prácticas individuales. Es el espiritismo, para definirlo de alguna manera, es el intento de intentar establecer algún tipo de contacto o comunicación con alguien que murió. Hablarle, pedirle, consultarle, escribirle, dirigirle algún tipo de intento de contacto o de comunicación, eso es una práctica espiritista. He descubierto diferentes maneras, diferentes formas de espiritismo, las he clasificado y quiero comenzar por uno, porque es quizá el que está como más fuera de sospecha. Lo que llamo el espiritismo religioso, que es el espiritismo practicado dentro del entorno de una religión, como parte de las creencias cotidianas y habituales de algún tipo de religión o secta. Y acá comienzo con esto, porque un gran porcentaje de nosotros hemos llegado al Evangelio, hemos llegado a Jesucristo luego de un trasfondo católico, porque nos bautizaron cuando éramos bebés, porque nuestros padres iban a una misa cada tanto, o para Semana Santa, o cuando alguien se casaba, o había un bautismo. Y también están los otros que eran férreos practicantes de todo lo que tenía que ver con el catolicismo, participaban de los cursillos y de todas las marchas y de todas las procesiones y tenían una vida activa dentro de la congregación católica. Ahora, quizás nunca nos planteamos que muchas de las prácticas que tienen que ver con la fe católica son espiritistas. Usted dice, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Bien, los rezos, las procesiones, las invocaciones de personas muertas, a los que se les considera como santos, a los que se les pide el encenderle velas, a San Cayetano, por ejemplo, o a cualquiera de los otros santos, el pedirle a cualquier persona que murió, por buena que haya sido, por santa que haya sido cuando estaba viva, es espiritismo. El rosario, rezar el rezo del rosario es una oración espiritista, porque le habla a María. María murió, María no ha resucitado, María no está viva para interceder por nadie. El único que resucitó y puede interceder por nosotros delante del Padre es Jesús.
María murió. Y como todos los demás que murieron en la fe y creyendo en Jesucristo, espera el momento de la resurrección. Pero el hablarle, el pedirle, el decirle en el rosario, ruega por nosotros pecadores, como dice una de las partes del rosario, es una invocación espiritista, porque estamos hablándole a una persona que está muerta, que no ha resucitado, y todo tipo de contacto, de comunicación, de mensaje, de dirigirnos a un muerto, hablándole, pidiéndole o lo que sea que hagamos, es espiritista. Acá ya algunos comienzan a plantearse y decir, de verdad que yo no sabía que lo hacía. Imagínense la cantidad de veces que algunas personas han rezado el rosario, la cantidad de veces que habrán dicho el Ave María y no tenían idea de lo que estaban haciendo, era una oración espiritista. Entonces cualquier otra persona que murió, pedirle es espiritismo. Todos los que murieron y no resucitaron no pueden interceder por nosotros delante de Dios. Por eso fue necesario que resucitara Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, tampoco podríamos usar el nombre de Jesús para acercarnos al Padre. Si Él no hubiera resucitado, como dice Pablo, sería vana nuestra fe. Pero porque Él resucitó, podemos en su nombre pedirle al Padre, porque Jesús está vivo. Si Él no hubiera resucitado, cada vez que habláramos de Jesús, le cantáramos a Jesús, le pidiéramos a Jesús, estaríamos haciendo espiritismo. Pero como Jesús resucitó, estamos hablándole a una persona que está viva. Y eso es lo que hace válida nuestra oración. Entonces, cada vez que desde el Vaticano, las autoridades religiosas del Vaticano, el Papa beatifica a alguien, canoniza a alguien, declara santa a alguna persona, lo único que está haciendo es agregar un nombre más, una atadura más al espiritismo. Cuando la gente dice, uy, qué bueno que beatificaron al cura tanto, al padre tanto, a la monja tanto, al santito tanto, porque ahora se le puede pedir, incluso ya muchos ya le están pidiendo hasta al Papa Juan Pablo II, en Argentina estaban contentos porque habían beatificado al cura Brochero y a Ceferino, y como que van teniendo toda una larga lista de personas a las que pedirles con autorización del Vaticano. El tema es que es una autorización a seguir haciendo espiritismo, a seguir pidiéndole a gente que murió y que no ha resucitado. Así es que no nos permite Dios este tipo de cosas. Dios no va a respondernos por intervención de ninguna de esas personas, porque Él ya dejó un camino que se llama Jesucristo. Él ya dejó un nombre por medio del cual nosotros podemos llegar al Padre y pedirle. Un solo nombre ha dejado Dios. ¿Hay consecuencias de involucrarse en prácticas espiritistas? Sí. En Isaías capítulo 8, versículo 19 al 22, menciona esas consecuencias. Habla de cansancio, agotamiento mental y físico, depresión, escasez, insatisfacción constante, rechazo, enojo contra Dios, soberbia, altivez, tribulación, angustia permanente, dolor, tristeza profundos, que sumirán en pozos depresivos, oscuridad, confusión, aislamiento y autoabandono. ¿De dónde sale todo eso? Isaías capítulo 8, versículo 19 al 22 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, dice el verso 20. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y el verso 21 habla de las consecuencias del espiritismo. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Es decir, culparán a todo el mundo por la situación en la que están atravesando. Levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas. Mira dónde termina la persona que todo lo que quería era pensar que si yo le enciendo una vela, si hago una procesión, si le pido, si le rezo, Dios por intermedio del santito me va a responder, por intermedio de la virgencita me va a responder. ¿Cuánta gente dice si Dios y la Virgen me ayudan? Y está invocando a alguien que murió, poniendo al lado de un Dios vivo, poniendo a una mujer que murió y que no ha resucitado. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que renunciar a ese espiritismo religioso que estuvo practicando. Si le ha encendido velas, si ha ido a procesiones, si ha participado del rosario, si lo ha rezado al rosario, si ha rezado el Ave María, si le ha pedido a cualquier santo, a cualquier persona que se le autorizó desde la religión a que usted le pidiera y no le dijeron que lo que estaba haciendo era espiritismo, necesita
pedir perdón a Dios por haberlo hecho, renunciar a eso, confesar eso al Señor en arrepentimiento para deshacer toda esa consecuencia que nos mencionaba Isaías en lo que leíamos. Otra de las religiones que incluye el espiritismo dentro de sus prácticas es el mormonismo. Si usted estuvo o está dentro de la iglesia de los mormones, hay espiritismo dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque dentro del mormonismo una persona adepta del movimiento puede casarse o bautizarse en nombre de los muertos, de alguien que murió. Es decir, si un familiar suyo murió y no era mormón, puede ir y decir: yo me bautizo en nombre de mi tío para hacerlo mormón, y lo bautizo aunque ya se haya muerto, me bautizo en el nombre de aquel que murió. Y se celebran casamientos y bautismos por los muertos. Eso también es espiritismo. Había una secta en Buenos Aires que ya se descubrió, se investigó mucho. De hecho, una periodista argentina investigó mucho acerca de eso, lo incluyó en su libro La Argentina Embrujada, me refiero a Viviana Gorbato. Hablaba de la Escuela de Yoga de Buenos Aires y el líder de la secta, Juan Perkovich. Dentro de las prácticas que habían en la secta de la Escuela de Yoga de Buenos Aires estaba lo que se le llamaba el juego de roles. En ese juego de roles, cada uno ocupaba el lugar de la persona que no estaba allí. Es decir, iba alguien solo y tenía un conflicto con alguien de su familia. Entonces, uno de los miembros del grupo que se reunían allí para hacer esas sesiones tipo autoayuda, ocupaba o cumplía el rol de esa persona que no estaba. Es decir, si yo iba y tenía un conflicto con mi papá y no lo resolvía con mi papá, alguien ocupaba el lugar de mi papá, entonces se ponía un cartelito en el pecho que decía papá, y yo iba y le decía todo lo que le quería decir a mi papá, se lo decía a este que tenía el cartelito papá, y como que ya lo dije, lo solté, lo largué, me alivié, listo, dije lo que tenía que decir, pero nunca lo arreglé con mi papá verdadero, por dos razones: o porque nunca hablé con él, o porque ya había fallecido. El problema aquí está en que cuando se hacen esos juegos de roles y yo tengo que arreglar un problema de pedir perdón a alguien o de perdonar a alguien y esa persona ya falleció, si dentro del grupo alguien ocupa el lugar de esa persona con la que yo me tengo que reconciliar y yo le hablo como si le estuviera hablando a esa persona que murió, ya estoy haciendo espiritismo. O sea, si yo tuviera un conflicto, mis papás y uno de mis hermanos ya fallecieron, pero si yo tuviera algo que arreglar con ellos, y voy a una reunión donde alguien se pone un cartelito que dice mamá, y yo le digo a esa persona, mamá esto, o mami aquello, y como que estoy arreglando con mi mamá de verdad las cosas, yo estoy haciendo espiritismo, porque estoy usando a una persona que está ocupando el lugar de mi mamá allí para hablarle a una persona que ya falleció. Entonces eso es espiritismo. Y alguien puede decir, bueno, pero es como muy sanador, porque al final se vació, dijo todo, pero ¿a quién se lo dijo? ¿Cómo hago yo para resolver? Porque acá se abre entonces un interrogante. Y alguien dice, bueno, pastor, ¿y cómo hago yo? Pues yo tengo que perdonar a alguien y ya murió. O le tengo que pedir perdón a alguien y ya murió. ¿Cómo hago para resolver? Ya no tengo manera de arreglarlo porque esa persona ya murió. Y si yo no le puedo hablar y no me puedo dirigir y nadie puede ocupar su lugar para que yo arregle, ¿cómo hago? Arreglarlo en Dios. Llevar esa carga a Dios. Decirle, Señor, yo tengo esto en mi corazón contra esta persona y ya no lo puedo arreglar porque esa persona murió, pero yo te confieso que tengo esto y yo no quiero tenerlo, Señor. Yo me arrepiento de este sentimiento que tengo. O yo perdono a tal persona, Señor, pero hablo con Dios, no con el muerto. Y lo arreglo con Dios, no con el muerto. A él le digo, Señor, yo tengo este conflicto con una persona que ya murió. No le he perdonado, Señor. Y hubo algo que me hizo y nunca le perdoné. Ya no puedo hablarle y decirle que le perdonó porque murió. Pero te confieso, Señor, que yo ya no quiero sentir esto. Así es que te confieso que perdono a y nombra a la persona que murió. O quizás tiene que pedirle perdón a alguien y ya es tarde. Mucha gente va y se para frente a una tumba en el cementerio, frente a una lápida, a decir cosas a la persona que no le dijo cuando estaba viva. Es más por desahogo que está allí. Es más por el deseo de sentir que está pagando la deuda de palabras, la deuda de sentimientos, la deuda de cosas que no dijo, cuando la persona estaba en condiciones todavía de recibir esas palabras. Entonces va y se desahoga. Pero vuelve peor porque el recuerdo revive otra vez y la persona que se ata a ir
y hablarle a una lápida, y hablar al cementerio, y hablarle a donde depositó los restos de alguien, no encuentra consuelo porque no permite que el Espíritu Santo le consuele, porque está envuelto en espiritismo y ya vimos cuál es la consecuencia del espiritismo: oscuridad, tinieblas, angustia, dolor. Por eso es que pueden pasar años y no salir de ese pozo depresivo que le ocasionó la pérdida de algún ser querido. Entonces la mejor manera es: ¿cómo resolvemos ese conflicto? ¿Cómo perdono yo a alguien que ya no está? Voy a Dios y le digo: Señor, yo tengo esto contra esta persona que ya murió. Yo la perdono, Señor. Aquí en tu presencia yo te confieso que perdono a tal persona. Y no tenés que pedirle perdón a la persona que murió, ni perdonar a la persona que murió dirigiéndote o hablándole a la persona imaginariamente, o usando a alguien que por otra persona que cumpla el rol del que murió para poder arreglar con él el conflicto, porque eso sería espiritismo. No nos permite Dios hacer ese tipo de cosas. En la Escuela de Yoga de Buenos Aires se hacía eso es un grupo de autoayuda y juegos de roles. Se usa por ahí mucho como terapia psicológica, pero no es recomendable. Después está también la meditación trascendental o el control mental, que busca un espíritu guía como para que le ayude y le acelere trámites y le abra puertas, y a veces puede ser una persona viva, una persona muerta, puede ser un animal, y allí entra también el tema del espiritismo. La más común, que es la escuela científica, que no es científica, Basilio, se llama Basilio porque era el nombre del fundador de la secta. Algunos le dicen por error la escuelita basílica, no es basílica, es Basilio por el nombre del que fundó la secta en Argentina. Ahí obviamente que es espiritista, allí hasta se supone que cuando hablan con Jesús alguien lo incorpora y habla Jesús, puede hablar Perón, Belgrano, San Martín, el abuelo de alguien que murió ahí, el tío Pepe, la tía Pillona. Es decir, espiritismo es básicamente el centro del culto en la escuela Basilio. Así que si estuvo involucrado ahí, realmente estuvo bien metido en el asunto del espiritismo. El umbandismo, los cultos africanistas que invocan espíritus de esclavos, de negros que murieron, de personas de autoridad en el lugar que ya murieron, demonios y espíritus humanos son invocados en este tipo de rituales y de cultos. Hay un tipo de yoga para aquella gente que cree que yoga es un ejercicio sano, que solamente te ayuda a respirar y a corregir problemas musculares, y que si vos no seguís la filosofía podés hacerlo porque es una gimnasia. Todo eso es un verso. No existe la gimnasia separada del yoga dentro de lo que es la filosofía. De hecho, la palabra yoga significa yugo. En cualquier diccionario español busque yoga, significa yugo, una unión, es una atadura espiritual cualquier práctica de yoga. Y además de las 9 formas de yoga conocidas en Occidente, hay una 10ª que se practica mucho en la India y se llama Chod, C-H-O-D. ¿Y en qué consiste? En ir a los cementerios e invocar a lo que haya allí para ser poseído por esos espíritus. ¿Qué buscan con eso? Perderles el miedo. Entonces dices: yo voy y me entrego. Esa es una de las prácticas de yoga también, que se practica en los cementerios. No se hace en un centro de yoga, no lo hacen en la unión vecinal, no lo hacen en el salón del club. Lo hacen específica y directamente en el cementerio, y es parte de las prácticas de yoga también. Lo que le llamo el espiritismo religioso. Después está el espiritismo como culto popular. El espiritismo como culto popular es el que convierte en santos a personas que murieron en circunstancias trágicas. Puede ser alguien famoso, un artista famoso. Hay gente que va y le pide a Gilda, a Rodrigo, al Gaucho Gil. En Argentina, en otros países tienen otras personas que murieron trágicamente y van y les encienden velas. Y yo les contaba el otro día que me llamó mucho la atención en Santiago, en uno de los puentes de sus rutas, la cantidad de peluches, cientos, miles de peluches, porque murió una chica allí y la gente va y deja como una ofrenda peluches y cantidades de peluches que están allí mojándose con la lluvia, quemándose con el sol. Es horrible el aspecto que da eso, algo tan que para muchos puede ser un regalo hasta tierno. Un peluche es horrible en el contexto de verlo en ese puente, todos amontonados esos peluches como ofrendas para la chica que murió.
Entonces se les depositan ofrendas, se les realizan pedidos, se les erigen altares o santuarios, entre comillas. Y Argentina es un país con una fuerte tendencia a eso, pero yo creo que Latinoamérica tiene ese problema. Prácticamente en nuestro país no hay provincia argentina que no tenga uno o más de un santo local, al que la gente va y le pide, va y le homenajea. Pueden ser venerados desde niños hasta artistas o delincuentes como el Gaucho Gil. Rodrigo era un cantante de cuarteto, nadie le pedía ningún milagro hasta que murió en un accidente en una ruta entre Buenos Aires y Mar del Plata. Alguien le construyó un santuario, alguien ya empezó a pedir y ya alguien empezó a decir que hasta Rodrigo había hecho un milagro en su vida o que Dios por intermedio de Rodrigo estaba respondiendo a la gente. O sea, es absurdo pensar que Dios, que envió a su propio Hijo Jesucristo a ser crucificado, cuando la gente le pide a Rodrigo, hace a un lado a Jesús y le pide a un cuartetero que solamente se convirtió en santo por morir en un accidente. O sea, hasta es una falta de respeto a Dios el considerar tal cosa. Y no estoy hablando mal de Rodrigo, no, ni siquiera sé cómo era como persona. Me refiero a lo que se genera en torno a una figura popular solo por el hecho de que murió. No quiero ni pensar en lo que pasaría si muere algún deportista o artista famoso en la ruta y la gente que lo convertiría en un santuario también. Los cultos populares. Y después está, dentro de las otras prácticas del espiritismo, lo que le llamo el espiritismo casero, que no está regido por ninguna religión como los primeros ejemplos, que no son tampoco cultos populares que envuelvan en sus fechas a miles de personas, que tengan su propio día de fiesta, o las grandes procesiones de la gente que va a San Expedito en San Juan, o a la difunta Correa en San Juan, o al Gaucho Gil en Corrientes, o en Buenos Aires, o a Ceferino para el lado de Río Negro. Es decir, no involucran grandes movimientos populares, pero la gente se envuelve en ellos y tiene su propio rito espiritista local, lo que le llamo el espiritismo casero. ¿Qué es el espiritismo casero? Es el uso del tablero o de la tabla ouija o el mal llamado juego de la copa, que no es ningún juego, o el de la tijera, o uno que se popularizó porque era, digamos, el argumento de una película que era como el juego Charlie Charlie, hasta en las escuelas los pibes lo invocaban y le pedían y le preguntaban cosas. Se viralizó y era una publicidad de una película, pero se terminó convirtiendo en una práctica espiritista. De hecho, y permítanme abrir un paréntesis aquí y sumarle un testimonio a esto. La policía tuvo que investigar una serie de suicidios adolescentes en cadena de un grupo de chicos que había estado con el juego Charlie Charlie, habían hecho una lista y habían puesto fechas y cuando llegaban las fechas iban suicidándose. Como pastor tuve la oportunidad de asistir a una de esas reuniones en uno de los barrios donde se estaban generando este tipo de casos y ayudarles a entender que todo se originaba en torno a una persona, uno que estaba liderando todo el movimiento, que era un seguidor de San La Muerte y el Gaucho Gil, y era el que había involucrado a todos estos adolescentes en su lista de suicidios por fechas. Una mamá de las que estaban allí tenía un San La Muerte tatuado y ella creía que era milagroso, le estaba pidiendo que le ayudara a su hijo a salir de la cárcel, tuvo que entender que no. El Espíritu Santo la convenció, terminó quebrantada, llorando, arrepentida del tatuaje, la oración y todo lo que había hecho, porque trataban de buscar ayuda precisamente en que les estaba destruyendo la casa. Me refiero entonces también a ese espiritismo casero de las personas que le hablan a una fotografía, a la fotografía de alguien fallecido, le hablan al cuadro, le hablan al lugar donde estuvo, a las ropas que están todavía guardadas en el placar. O quienes van a un cementerio, como decía recién, y le hablan a la tumba como si la persona que se sepultaron allí pudiera recibir lo que le están diciendo. Aquellos que incluso a modo de oración dirigen sus pensamientos, sus frases a la persona que murió y dice, oh, qué falta que me haces, si estuvieras aquí, ayúdame, dame fuerzas. O los que dicen, refiriéndose a quien murió, bueno, ahora es un ángel que me ayuda desde el cielo, yo sé que me está dando fuerza desde allá, yo sé que me está iluminando para que yo, para que se haga justicia, o cuando alguien murió como víctima de algún delito y el delincuente va preso, dice ahora va a poder descansar, es como que la otra persona no descansa hasta que encuentren al delincuente.
toda esa idea que la gente tiene en su mente los envuelve, los enreda, y el diablo se ríe porque los ata mental y espiritualmente a través del dolor que sienten. Lo que yo estoy diciendo ahora no es por una idea de faltarle respeto al dolor o no entender o no respetar el dolor de las personas, pero no por respetar tu dolor voy a permitir que sigan las ataduras espirituales en tu vida. Yo te conté recién, he vivido la experiencia de que tres personas de mi familia, mis dos padres y uno de mis hermanos falleciera, y yo hablo de ellos, no con ellos. Yo los recuerdo a ellos, cuento de ellos, pero no les hablo a ellos. Yo hablé con ellos mientras estaban vivos, mientras yo podía establecer una conversación. No les hablo. ¿Por qué? Porque sé que sería espiritismo. Sé que sería espiritismo, entonces no lo hago. Ahora, ¿significa que no los quería? ¿Significa que no los amé? ¿Significa que los he olvidado? No, significa que no permito que el diablo tome mis emociones y tome la tristeza o tome el dolor o tome el extrañarlos para meterme a hacer una sesión espiritista. De ninguna manera lo permito. Entonces puedo haber llevado ese dolor, haber llevado la experiencia de esos fallecimientos a Dios. Y agradecer el tiempo que pude disfrutar de ellos estando vivos, pero no convertirlo en un ayúdame o dame fuerza o escribirle, porque esta es otra de las cosas. Y yo le decía en la presentación de este video, de esta charla, anunciándolo, les decía que encuentro demasiado evangélico escribiéndole a los muertos en el Facebook, pero demasiado, es demasiado. Cantidad de evangélicos. E incluso, permítanme ser sincero con esto, hasta pastores le escriben a personas de su familia que murieron. Les hablan, les escriben, le dirigen palabras, les dicen te extrañamos, siempre vas a estar con nosotros, siempre has sido una persona brillante, siempre les hablan a esas personas, les escriben, les dirigen palabras. Y eso es espiritismo. ¿Que está mal recordarlo? No. ¿Está mal hablar de ellos? No. Lo que está mal es escribirles hablándoles como si ellos fueran a leer tu Facebook. Lo que está mal es hablarles como si ellos fueran a escuchar tus palabras. Ya murieron. Hace unos años visité acá en la provincia de Mendoza a una señora que su hija había fallecido hacía un par de años. Era una adolescente, una chica de la iglesia, y falleció en circunstancias de un accidente. Y ella comenzó al principio extrañándola solamente. Y es el extrañarla y qué falta que me hace y cómo la extraño. Se empezó a convertir casi inconscientemente en una oración. Y ella empezó a hablarle a su hija que había muerto y a pedirle ayuda. Si estuvieras aquí, dame fuerzas, ayúdame. Comenzó a soñar con ella. Comenzó a sentir ruidos en la casa que eran los que ella hacía cuando llegaba. Comenzó a ver como una silueta que pasaba y era su hija. Empezó a verla hasta que llegó a tener miedo dentro de su propia casa porque ya no tenía control sobre los sueños y las apariciones que tenía con lo que ella creía que era su hija. Tuvimos que ministrarle liberación, tuvimos que reprender ese espíritu de la casa para que desapareciera y no volviera más. Pero todo comenzó con un recordar la nostalgia y empezar a pedirle. Y empezar a pedirle fuerzas, a pedirle ayuda, a decir, bueno, ella me ilumina, ella me ayuda. Esa mentalidad te lleva a ir entrando en un terreno peligrosísimo que es el del espiritismo. El dirigirles, el escribirles, el hablarles es terrible. Si usted tiene la oportunidad de ir a algún lugar donde alguna persona falleció, ahora en el momento que estoy haciendo este video hay cuarentena, no se puede ni siquiera velar prácticamente a las personas que han fallecido, pero en circunstancias normales, sepa bien qué le va a decir a la persona, a la familia de la persona que falleció. No trate de consolarle con mentiras, no trate de consolarle, bueno, ahora es un ángel que te va a ayudar, desde allá te va a estar mirando, te va a estar cuidando porque ya está junto al Señor y de allá te va a estar dando fuerzas. No fomente el espiritismo en la familia que quedó. Hábleles de Dios, de que Dios es su fortaleza, de que Dios les va a dar fuerza, de que Dios les va a ayudar, de que Dios les va a guiar. David, cuando murió su hijo, dice,
yo iré hacia donde Él está después, pero Él no puede venir a mí. David fue también el que dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, en el cielo para que nos ayuden no tenemos a Dios y a María, los santos, los familiares que murieron, los amigos que murieron, los compañeros de juego que murieron, todo un ejército de gente cuidándonos, no, tenemos a Dios. Con los demás no tenemos contacto. No saben tampoco de nuestra existencia, porque si pensamos de manera lógica, ¿cómo van a descansar si siguen pendientes de los problemas de la gente de acá? Y usted dice que descansen en paz y, y es como que le siguen hablando a ver si resuelven algo. Precisamente parte del reposo, del descanso, de no tener ningún contacto, no tener ni idea de lo que está pasando aquí, ni bueno ni malo, con los que quedaron. Sostener esas prácticas lo único que ayuda es a perpetuar el dolor de la ausencia y no permite que haya un consuelo del Espíritu Santo en la persona. Y el enemigo, ¿qué hace? Aprovecha ese estado de vulnerabilidad para traer sobre las personas depresión y angustia profunda que producen en ellas el deseo de morir. ¿Cómo hacemos entonces? Dices, la verdad que he estado enredado en todo eso y sin darme cuenta. Quizá alguien hoy mismo escribió unas palabras para alguien que murió. Y se está dando cuenta que estuvo mal. Elimina el mensaje. Pero además, decirle, Señor, yo ahora que aprendí, ya no puedo volver a hacerlo. Ya aprendí, ya está. Me lo dijeron, lo sé, no puedo volver a caer en eso. Quiero ayudarte a romper con todo eso y hacer una oración de renuncia a todo tipo de espiritismo. Ahí donde estás, voy a invitarte a que cerres tus ojos y hagas conmigo esta oración para primero arrepentir, confesar y luego renunciar para recibir completa liberación. Les decía que es una de las ataduras más fuertes, y no por exaltar el poder de la atadura, sino para ver que la persona se involucra tanto en eso que le cuesta soltarlo. Porque pareciera ser que yo le estoy diciendo que se olvide de los familiares que murieron. No te he pedido eso, jamás te lo diría, ni sería correcto hacerlo. Lo que sí te estoy enseñando es que no les hables, que no les pidas, que no te dirijas a ellos. Recordalos, hablad de, pero no con ellos. Tampoco te estoy diciendo que tires las fotos que tengas de las personas que murieron. Son fotografías, recuerdos familiares. Te ayudan a recordar la cara, recordar el rostro, recordar momentos, recrear situaciones en los momentos que se tomó esa foto. No está mal que la tengas. Lo malo es que le hables a la foto. Lo malo es que le hables a la persona que murió. Lo malo es que le escribas mensaje cada vez que se cumple un aniversario de su muerte. Y que le escribas en el Facebook como si fuera a leer tu homenaje. Es espiritismo. Y a menos que sintás que es espiritismo, te va a costar arrepentirte y te va a costar renunciar a eso. Si lo defendés, si lo justificás, si te molestás con lo que estoy diciendo, si rechazás lo que te estoy diciendo, no se puede romper las ataduras espiritistas en tu vida. Y vas a quedarte con lo que crees, y vas a quedarte con lo que parece que está bien, pero también con la consecuencia de todo eso. Y no te estoy deseando que suceda, te estoy diciendo lo que va a pasar. No hay casualidades. Si estás mirando esto, si estás aprendiendo de esto, es porque realmente Dios quiere hacerte completamente libre de eso. Allí donde estás, cerrar los ojos y repetí conmigo esta oración de confesión y de renuncia. Decirle, Padre Dios, en el nombre de Jesús, acepto, Señor, y reconozco que me he involucrado en prácticas espiritistas. En todas o en algunas de las que se han mencionado ahora, Señor. He hablado, me he dirigido a gente que murió. Les he pedido, les he escrito. Y te pido perdón, Señor, porque estoy aprendiendo ahora o recordando que está mal, que no me está permitido hacerlo. Y me arrepiento, Señor. Me arrepiento de toda práctica y toda oración e invocación espiritista.
Me arrepiento de todo intento de contacto y de todo mensaje, Señor, enviado a las personas que murieron. Me arrepiento de eso, en el nombre de Jesús. Aún movido por el dolor y por las buenas intenciones, estuvo mal. Me arrepiento, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que me perdones por haber sido espiritista. Me reconozco, Señor, como alguien que ha sido espiritista y que lo ha estado siendo hasta descubrir esta verdad. Yo no quiero ser más un espiritista, Señor. No quiero tener más contacto con ese mundo espiritual. No quiero darle más lugar al enemigo en mi vida. Necesito, Señor, ser libre de esto. Renuncio a la influencia del espiritismo en mí, a las consecuencias que dice el profeta Isaías. Renuncio, Señor, no quiero esa realidad en mi vida. En el nombre de Jesús, perdóname por haber hecho oraciones y pedidos espiritistas. Perdóname, Señor, por haberle hablado a gente que murió. Perdóname. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Yo renuncio a las ofrendas, a las velas, a las caminatas, a los ruegos, a las oraciones, a las promesas, a los pactos, a todo lo que ofrecí y di al espíritu de algún muerto. Renuncio a eso. Rompo, Señor, toda relación con eso y renuncio a esos pactos. Los quebranto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y renuncio a toda consecuencia de lo que practiqué y de lo que creí y de lo que hice. En el nombre de Jesucristo, Dios. Para recibir completa liberación en el nombre de Jesús. Dame fortaleza y dame consuelo, Señor, para ser una persona equilibrada con respecto a la pérdida o a la ausencia de mis seres queridos. En el nombre de Jesús. Dame consuelo y libertad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Permítame hacer una oración ahora por usted. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que ha estado recibiendo esta palabra a través de esta transmisión. Bendigo a cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Jesús, rompo toda atadura espiritista. Quiebro el poder del espiritismo en las personas. Arranco de raíz, toda causa, Señor, que ocasionó que el corazón fuera abierto hacia el espiritismo. Señor, ese corazón dolido, angustiado, triste, ese lugar vacío al lado de esa persona, Señor, ese espacio, ese lugar que quedó como espacio ante la partida de algún familiar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda esa vulnerabilidad emocional, esa depresión, ese duelo continuo, ese luto permanente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, arranca todo eso ahora, Señor, y trae fortaleza y consuelo. Tu palabra dice que vendrías a cambiar el espíritu angustiado y traerías aceite y óleo de alegría, en el nombre de Jesús. Y paz, Señor, ese corazón oprimido, angustiado, amargado, que no encuentra paz, que no encuentra libertad, que no encuentra consuelo en ninguno de sus días. Señor, reciba liberación ahora, se libere, se suelte ese corazón en este momento, Padre, en el nombre de Jesucristo. Trae fortaleza y paz, y trae consuelo, Dios mío, que puedan experimentar una libertad completa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, te bendecimos. Te adoramos, Dios, te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Siga allí, dando gracias a Dios a donde usted está ahora. Gloria a Dios, dile gracias a Dios. Diga, estoy libre, Señor. Estoy libre, no tengo más nada que ver con el espiritismo. Voy a romper definitivamente con esas prácticas, no me vuelvo a involucrar más. Voy a eliminar todos los mensajes que escribí a las personas que fallecieron. Los voy a recordar de otra manera. Arreglo en Dios los conflictos y las cosas que haya tenido con la persona que murió y no vuelvo a tener más contacto con eso en el nombre de Jesús. Muchas gracias por haber seguido esta transmisión, gracias por haberla compartido también con sus contactos, a quienes van a estar viendo este video y reproduciéndolo también. Lo estamos subiendo todos a nuestra página de YouTube para que usted los pueda ver y los pueda compartir también con otra persona. Le bendecimos y le vamos a estar dejando escrito allí al compartir este Facebook, el número de contacto para que ustedes se puedan comunicar con nosotros.
Un abrazo grande, les bendecimos, que estén bien.